y queridos amigos, un día más para estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar un tema bien profundo y bien largo. Así que saque tiempo para estudiar la palabra de Dios juntamente conmigo desde aquí, desde Miami, para el mundo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y vamos hoy a titularle a este tema: la fe es el antídoto de la caída del hombre. La fe es el antídoto de la caída del hombre. Antídoto es una sustancia que se le da a una persona cuando es envenenada, la inyecta con un antídoto que deshace los efectos de ese veneno. Y hoy nosotros vamos a estudiar cuál es el antídoto, lo que neutraliza los efectos de la caída del hombre. Vamos a tratar la fe desde ahora en otro ángulo, a la luz de las santas escrituras. Vamos a ver cómo la fe bíblica, mientras Dios la está impartiendo a nuestras vidas, mientras Dios está trabajando en nuestras vidas, vamos a ver cómo esa fe deshace los efectos de la caída. Y las escrituras nos revelan que el hombre fue creado en perfección. Las escrituras nos enseñan que Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén y que ellos eran perfectos, tanto espiritual como físicamente. En ellos no había mancha alguna. Ellos estaban en total comunión con Dios. Ellos tenían total vida en el jardín del Edén, tanto vida espiritual como vida física. Toda la gloria de Dios estaba sobre ellos. Y entonces el hombre cayó de esa condición perfecta, de esa condición gloriosa, por transgresión, porque desobedeció a Dios. Y Dios hace al hombre responsable por esa caída que él tuvo allí en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Sin embargo, Dios no estaba contento con esta caída. Dios no iba a dejar al hombre en tales condiciones. Más bien, desde que el hombre cayó, desde ese momento en adelante, las escrituras nos enseñan el plan más grande y glorioso de Dios para la redención del hombre. Y como yo he dicho muchas veces, la Biblia es la historia de la redención del hombre. La Biblia es la historia de la redención del hombre. Y entonces, después de eso, transcurrieron miles de años antes que Jesucristo pudiera venir y redimir al hombre de sus pecados. La historia de la humanidad, hermanos, es la historia de la redención, es la lucha
entre el bien y el mal. Esta es la historia de la humanidad. Es la historia de cómo Dios compra al hombre por la muerte de Cristo en la cruz. Es la historia de cómo Dios trabaja logrando la restauración del hombre. Es la historia de cómo Dios cambia su naturaleza para traerlo al estado original y a los propósitos de Dios. Esa es la historia de la vida. Esa es la historia de la palabra de Dios. Esa es la historia. Hay quien dice, no, que la Biblia es la historia de los hombres de fe que demostraron ser obedientes a Dios. No. La Biblia es la historia de la redención del hombre desde punta hasta cabos. Ese es el plan de Dios. Y nada más. Gloria a Dios. Bueno, cuando mencionamos estado original, estamos hablando de cómo Dios originalmente en el principio creó al hombre y a la mujer. Y Dios quiere llevar al hombre a ese estado original. Dios quiere llevarlo ahí. Dios quiere, el hombre está caído, el hombre está corrupto, el hombre está separado de Dios, pero Dios quiere tomar ese hombre y restaurarlo. Dios quiere tomar ese hombre y a esa mujer y levantarlos y redimirlos y comprarlos y transformarlos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la llave de este proceso, es la restauración de la fe. En otras palabras, el poder de redención, el que Dios nos compre a nosotros y empiece a trabajar en nuestras vidas, sucede cuando nosotros empezamos a ejercitar la fe en Cristo y en la cruz. Y cuando hablo de cruz, hablo de ese sacrificio glorioso que Jesucristo hizo por nosotros hace 2000 años atrás. Cuando nosotros ponemos nuestra fe ahí, eso hace revertir los efectos de la caída. Eso hace que todas las cosas empiecen a cambiar de una manera acelerada y profunda. Hermano, en este estudio voy a profundizar. Por eso usted ponga mucha atención a todo esto que usted está escuchando, porque vamos a profundizar aquí para que usted y yo y todos podamos tener un conocimiento avanzado de las Escrituras y podamos ver cómo la fe en Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios, revierte los efectos de la caída sobre el hombre. Número 1, vamos a hablar sobre la fe. Número 2, vamos a hablar de la palabra. Y número 3, vamos a hablar de la creatividad. El hombre es fe. El hombre es palabra y el hombre es creativo. Y vamos a explicar esto para que usted pueda entender. Para poder entender cómo la fe trabaja haciendo revertir los efectos de la caída, debemos primero considerar la naturaleza del hombre. Debemos considerar los pasos que lo llevaron a caer en el huerto del Edén o en el jardín del Edén, como usted quiera llamarle. Y debemos entender la esencia de la tentación por la cual Adán y Eva
cedieron. Debemos entender esa esencia. ¿Qué había detrás de esa tentación? ¿Cómo es que esa tentación se originó? Debemos entender todas estas cosas. Y si usted mira los estudios pasados, yo le hablé a ustedes de lo que es la tentación, lo que es tentar a Dios. Usted vaya, estudie eso y ahora estudie esto junto conmigo y usted va a poder entender más profundamente la naturaleza de una tentación. Amén. Mire, la escena original de cuando Dios crea al hombre se encuentra en Génesis 1:26. Y si todos vamos ahí, a Génesis 1:26, primer libro de la Biblia, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mientras nosotros seguimos este tema a través de las Escrituras, vamos a descubrir y vamos a ver que la semejanza entre Dios y el hombre tiene varios aspectos. Pero en este estudio nos vamos a concentrar en un aspecto de la naturaleza divina. Está casi oculto. Casi nadie lo menciona. Pero es extremadamente significativo a través de todas las Escrituras. Pero la mayoría de la gente no lo mencionan porque no lo estudian, porque no lo han visto. Este aspecto de la naturaleza de Dios, la cual tiene contraparte en la naturaleza del hombre, escuche bien, es la habilidad para poder ejercitar fe. Dios tiene la habilidad, lo voy a decir de otra manera, Dios es todo fe. Esa es su naturaleza, pero también le dio al hombre la habilidad para poder ejercitar su fe. O sea que eso que él tiene, también lo tenemos nosotros. La fe es parte de la naturaleza de Dios. Su habilidad creativa procede de su fe. Miren, todo lo que Dios hace, Él lo hace por fe. Sin embargo, su fe encuentra la expresión en las palabras que Él habla. O sea que cada vez que Dios va a hacer algo, Él habla. Y al hablar se manifiesta lo que Él habló. Sus palabras son el canal de su fe. Fíjense, estoy poniendo las bases aquí para que usted entienda cómo es Dios y a la vez qué hizo Dios en nosotros, que puso también la habilidad para que nosotros pudiéramos ejercitar fe. Gloria sea su nombre. Entonces, las palabras de Dios son el instrumento de su habilidad creativa. El poder, hermanos, efectivo de la fe de Dios son sus propias palabras. Y esto es claramente expresado en Ezequiel capítulo 12, versículo 25, donde dice así de esta manera. Ezequiel 12, 25. Dice así: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Fíjense en la introducción de este versículo, cuando dice, porque yo Jehová. Esto nos indica
que lo que sigue es parte de su eternidad. Él no cambia su naturaleza. Cuando Dios dice algo, ese algo pasa. Esa es su fe en sus propias palabras. Y lo vamos a repetir. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Miren, hermanos, en la lengua hebrea hay una característica que poderosamente nos ilustra esto acerca de las palabras de Dios. El hebreo del Antiguo Testamento contiene una palabra llamada davar, que puede ser traducida como palabra o cosa. Y esto que yo les estoy hablando ahora, yo lo aprendí de uno de mis maestros, que ya está con el Señor. Pero este señor, este maestro, amigo mío, él era experto en el griego antiguo. Era un maestro de la palabra poderosísimo. Y él fue uno de los que me enseñó a interpretar la Biblia. Me enseñó muchas cosas de la palabra de Dios y me sigue enseñando, aún después de muerto. Y entonces yo aprendí de él que en el contexto donde se encuentra la palabra davar, se sabe cuál es la traducción preferible para esa palabra. Porque esta palabra davar no solo significa palabra, también significa cosa. La misma palabra se pueden utilizar y se pueden aplicar para palabras o cosas, de acuerdo a lo que el contexto está hablando, está diciendo. Y entonces esto nos ayuda a entender que las palabras de Dios son cosas. En otras palabras, cuando Dios habla con fe, esas palabras se convierten en una cosa. Cuando Dios habla con fe, esas palabras que Él habló se convierten en una cosa. Y de la misma manera, la palabra rema, que la estudiamos en el pasado, esta palabra procediendo de Dios, contiene dentro de ella el poder para cumplir lo que ya se ha hablado. Y usted, si quiere escuchar un poco de este estudio, puede ir a buscar en mis estudios pasados donde yo hablo sobre el rema. Entonces, también en Hebreos 11:3 se nos dice que todo el universo fue creado por el poder de la fe de Dios. La Biblia dice así en este versículo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pongan atención a esto. Mire, yo se lo voy a repetir. Pongan atención. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y ahora voy a poner énfasis, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, detrás de todo el universo visible hay solo una causa que vino del mundo invisible: la fe de Dios. La fe de Dios creó todo lo visible desde el mundo invisible. Así que nosotros, los humanos, podemos reconocer que por la fe divina, por la fe de Dios, la creación tomó lugar. De lo invisible vino lo visible. De lo inmaterial vino lo material. Piensen esto por un minuto. Piense qué poder tan grande tiene Dios, que al solo hablar
sus palabras empiezan a tomar forma y toman forma en cosas inteligentes, útiles y sabias para el universo y para la vida en esta tierra. Todo fue creado con propósitos inteligentes y sabios. Yo he escuchado a científicos hablar del universo, de la creación, y dicen que ellos quedan espantados con la sabiduría y con el entendimiento de física y de matemática que hay que tener para poder haber desarrollado el universo. Dice que es una mente que no hay nada imposible para poder hacer lo que se hizo. Esto a mí hasta los pelos se me levantan de la piel cuando me pongo a pensar sobre estas cosas. Sabio y poderoso es Dios. Santo es su nombre. Aleluya. Mire, como ejemplos, a mí me gusta usar muchos ejemplos cuando estoy estudiando. La lluvia tiene su función, el viento tiene su función, el sol, la luna y las estrellas también tienen sus funciones para la vida en esta tierra. Y así sucesivamente todas las demás cosas creadas. Nada fue creado por gusto. Dios creó todo lo que creó, tiene un propósito y es por algo. Hace una función, cumple una función. El hecho que nosotros no lo conozcamos todo no quiere decir que tiene una función y que fue creado por algo. Dios creó todo con un propósito. Entonces también, si usted se va ahí, hermanos, a Salmos. Vamos a Salmos capítulo 33. Y miren qué poderoso está esta palabra. Salmos 33. Vamos a leer primero el versículo 6. Dice 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Ven? El aliento de su boca, su palabra. Lo vuelvo a repetir. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Qué poderoso está eso. Y entonces 9 dice, porque él habló y fue hecho, él mandó y se estableció. Repito, el versículo 9 de Salmos 33. Porque él habló y fue hecho, él mandó y se estableció. ¿Ven qué poderoso es esto? Todas las cosas que usted ve, los árboles, los animales, los astros, y aún hasta cosas que usted no ve, fueron creadas por el Dios Todopoderoso. No vemos el viento, sabemos que existe. Y hay partículas microscópicas que están en el ambiente que no vemos tampoco, pero existen. Que si usted coge ahí un aparato de eso de laboratorio, lo puede ver. ¿Ven? Entonces ahora en Génesis, capítulo 1, versículos 3, se nos da un ejemplo de cómo este proceso tomó lugar. Y usted va ahí a Génesis 1:3. Y mire que yo he leído esto y lo leo y siempre encuentro algo nuevo. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios habló la palabra luz, esa cosa llamada luz se manifestó. ¿Ven? Por eso la palabra y las cosas están ligadas unas a otras. Dios habla y esa cosa llamada luz se manifestó.
La palabra de Dios se convirtió, se manifestó como una cosa. Entonces, hasta aquí veo que ya usted está aprendiendo y estamos aprendiendo juntos. Entonces, ya habiendo aprendido estas cosas, tenemos que arribar a 3 conclusiones acerca de la fe que nos ayudarán a entender su único poder e importancia. 1. La fe es parte de la eterna naturaleza de Dios. En otras palabras, Dios es fe. No que Él posee fe, sino que Dios es fe. Eso es su naturaleza. Eso es de Él. Entonces, viéndolo desde otro ángulo, es como si yo dijera, Dios tiene amor. Esto, por supuesto, estaría mal dicho, ya que Dios no tiene amor. Dios es amor. Juan, creo que se encuentra Juan 5 algo. Dice que Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. ¿Entienden el punto? Dios, por lo tanto, no tiene fe, porque Dios es fe. Eso es Él. Dios es fe. Bueno, ese es el número 1. 2. La fe es el poder creativo de Dios por el cual hizo el universo. El universo no vino de la nada como enseñan algunos maestros. El universo vino de un mundo invisible llamado Dios. El mundo de Dios ya existía. Bueno, de ese mundo invisible vino este mundo visible que vemos con nuestros sentidos, que vemos con nuestros ojos. Y número 3, la fe de Dios es expresada y se manifiesta por las palabras que Él habla. Y miren, hermanos, aquí estoy creando las bases para que podamos entender este estudio desde abajo, desde las bases. Estoy poniendo las bases para ir construyendo ahora el edificio y podamos comprender la profundidad de estas cosas maravillosas que nos enseñan la palabra de Dios. Miren, Dios creó al hombre con la habilidad de ejercitar fe. Y encontramos que el hombre tiene otras 2 habilidades que se relacionan con la fe, que es la habilidad de crear y la habilidad de hablar. Usted tiene habilidad para hablar, yo tengo habilidad para hablar, pero usted también tiene habilidad para crear y yo tengo habilidad para crear. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo pido a Dios que usted pueda de ahora en adelante comprender esto que voy a hablar. Bendito sea Jesús. Escuche bien esto, hermanos. Ponga atención que esto ahora se va a poner maravillosamente interesante. Ahora bien, esto es importantísimo porque esta habilidad del hombre que fue dada por Dios nos distingue y nos separa del mundo animal. Los animales son diferentes. Por esta naturaleza, el hombre tiene habilidad creativa. O sea que el hombre puede visionar algo que nunca ha existido. El hombre puede mirar hacia el futuro y visionar quiere decir ver imágenes. Y entonces el hombre, de acuerdo a lo que está viendo, hace un plan y logra hacer aquello que había planeado. Usted sueña, yo sueño, nosotros vemos visiones en el futuro, nosotros a veces vemos cómo queremos estar en el futuro, nosotros a veces en nuestras mentes nos hacemos ideas cómo queremos estar. Y les voy a poner un ejemplo. Usted quiere
desde niño ser doctor. Y entonces usted tiene ese sueño en su interior, porque todos los niños soñamos. Y usted empieza a soñar cómo sería cuando ya esté trabajando como doctor. Y usted juega ahí al doctor y a las casitas con las niñas. Y usted se ve ayudando y sanando a las personas. Usted sueña con su consultorio. Y entonces, producto de esa visión, usted estudia y se prepara para un día ser doctor. Y esta capacidad solo la tiene el hombre. Los animales no poseen esta capacidad dada por Dios al hombre. Mire, yo recuerdo cuando era niño, en la escuela nos decíamos unos a otros, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces unos decían, bueno, yo quiero ser bombero. Otros decían, quiero ser doctor, o yo quiero ser maestro, etcétera, etcétera. Todo el mundo tenía una opinión diferente. Y soñábamos con eso. Nos veíamos en el futuro como doctor, bombero, maestro y hasta el mejor pelotero. ¿Ven? Porque cuando niño uno tiene todas esas fantasías y todos esos sueños. Y algunos seguimos esas visiones que tuvimos. Y esto es lo que nos distingue de los animales. Como por ejemplo, un ave puede construir un nido y lo hace maravillosamente, pero lo hace por instinto. Ella no sale de ahí, no puede crear más cosas. Un ave no puede visionar algo que nunca ha existido. Y el ave no puede hacer un plan y no puede llevarlo a cabo. Pero el hombre sí puede. Y en este sentido, el hombre continuamente está creando. ¿Ve? En este sentido, el hombre está creando. Fíjense, si el hombre es un creador, que lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor y usted se dará cuenta cuánto ha logrado el hombre en la ciencia, la construcción, la medicina, los inventos tecnológicos, las comunicaciones. El hombre ha llegado a la luna y ha llegado también a Marte con un satélite, que el otro día vi las noticias en la televisión. ¿Ven? La gran capacidad que tiene el hombre, hermano. ¿Por qué? Porque él en su mente ve estas cosas y hace un plan y estudia y mejora para poder llegar hasta eso que vio en su mente. Gloria sea el nombre de Jesús. Y yo les estoy explicando todo esto con detalles para que nosotros podamos entender lo que viene a continuación, que es poderoso y maravilloso. Si no les explico y enseño todo esto, no comprenderán lo que viene a continuación. Es por eso, hermano, que yo tomo el suficiente tiempo para explicar con detalles la palabra de Dios, para cuando usted termine aquí, usted ya sepa lo que yo le estoy enseñando. Y de esa manera su fe se agiganta, su fe crece y usted se fortalece en la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús, porque aquí yo les estoy enseñando la palabra del Señor. Miren, hermanos, el hombre tiene la habilidad de hablar. Fíjense que ya mencionamos la habilidad para visionar, pero el hombre también tiene la habilidad de hablar. Sin esta habilidad, el hombre nunca podría expresarse a sí mismo. Sin esta habilidad nunca podría expresar sus habilidades creativas. En otras palabras, si no pudiera hablar, ¿cómo el hombre entonces expresaría sus inventos? ¿Cómo el hombre lo llevaría a un plan? Miren, la inteligencia y la capacidad del hombre para articular palabras no es compartido con ningún animal conocido. Esto es solo un aspecto único
que solo el hombre tiene. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen de Dios. Entonces, nosotros habiendo visto todo esto, hemos aprendido que el hombre fue creado de esta manera desde el principio y que el hombre posee estos tres aspectos de la naturaleza divina, porque estos tres aspectos le pertenecen a Dios, pero el hombre fue creado con ellos, que son la habilidad para ejercitar fe, la habilidad para crear y la habilidad para hablar. Fíjense que ya hemos tocado los 3 puntos: habilidad para ejercitar fe, habilidad para crear y habilidad para hablar. La habilidad para crear, y quiero aclarar este punto antes de proseguir, la habilidad de crear del hombre no está en la misma dimensión que la de Dios, porque Dios puede crear materia, como usted ve la tierra. Nosotros todavía no tenemos esa habilidad solo le pertenece a Dios. Pero nosotros sí estamos capacitados por Dios para crear ciertas cosas. Tenemos la habilidad de ejercitar fe, la habilidad para crear y la habilidad para hablar. Somos los únicos que tenemos estas habilidades que solo le pertenecen a Dios, porque somos creados a imagen y semejanza. Y vuelvo a repetir, somos los únicos. No existe ser en esta tierra que pueda ejercitar fe, que pueda crear o que pueda hablar como lo hace el hombre. No existe. ¿Qué dice la Biblia? Y le voy a hablar de un temita aquí ahora que tiene que ver mucho con el tema, pero que yo he discutido esto en otras veces sobre palabras, y le voy a decir el versículo bíblico. Vamos a Salmos 8:5 y mire qué interesante está esto. Salmos 8:5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está hablando del hombre. Si usted se lee en contexto, aquí está hablando del hombre, de usted y de mí. Miren, hermanos, en este versículo hay algo que debemos corregir, porque la correcta traducción de este versículo es la que nos enseña la Biblia, Nueva Versión Internacional, y otras versiones también han corregido este versículo. En la versión internacional dice: pues lo hiciste poco menor que Dios. ¿Ves? En la Reina Valera dice poco menor que los ángeles. En esta dice poco menor que Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. Miren, la palabra hebrea Elohim se traduce ángeles en la Reina Valera. Pero esta palabra debería haberse traducido como Dios, ya que es lo que realmente significa. No hay en ningún lugar en el Antiguo Testamento donde Elohim significa ángeles. Elohim siempre ha significado Dios. Quiere decir que al principio el hombre fue creado superior a los ángeles y un poco menor que Dios. Y después de la caída fue reducido a menos que los ángeles. Pero el hombre será restaurado por Cristo a esa posición superior en la primera resurrección de los muertos, que es en el rapto de la iglesia. Cuando el rapto de la iglesia ocurra, ahí va a ocurrir la primera resurrección de los santos. Después de Dios viene el hombre. El hombre es un poco menor que Dios. El hombre es la máxima creación de Dios en el universo.
Y de eso no le queden dudas a nadie, porque es lo que nos enseña la Biblia. Si usted va ahí al interlinear y va en hebreo a buscar ese mismo versículo, usted verá que ahí en hebreo la palabra se traduce ángeles, se dice Elohim, y Elohim es Dios. O sea que este texto está hablando de Dios. Entonces, Satanás, conociendo esto, porque él es un ángel caído que se llenó de celos al Dios crear el hombre, vio que Dios había creado algo que por abajo de él, pero no por abajo de los ángeles. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Se llenó de celo. Ya él estaba en rebeldía contra Dios y ahora le va a arremeter al hombre, porque Satanás odia a Dios y odia también al hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Batalla contra nuestra fe. ¿Y cómo lo hace? Como ya hemos visto, Dios ha compartido sus habilidades con nosotros los humanos, que no lo poseen otras criaturas, como por ejemplo nosotros tenemos la habilidad de ejercitar fe, y Él espera que nosotros la usemos. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo puso en una situación donde la fe era necesaria ejercitarla. Y las Escrituras nos enseñan muy claramente que Dios como persona no podía estar presente con Adán en el jardín todo el tiempo. Y oído a esto, ponga atención a esto, Dios está en todo lugar por medio del Espíritu Santo, pero no por medio de su presencia personal, o sea, su misma persona. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios le dejó un sustituto por su presencia personal al hombre en el jardín del Edén. O sea que en vez de su persona, Dios dejó otro sustituto. Esto está interesantísimo. Hermano Calisto, ¿cuál era ese sustituto? Hermanos, su palabra. Dios le dio a Adán su palabra. Porque Dios no miente. Dios dice algo y eso es. Entonces, como Dios no podía estar presente con él ahí todos los días, entonces, ¿qué le deja Dios a Adán? Su palabra. Aquí está, Adán, lo que yo te digo. Entonces la fe, como ya hemos aprendido en estudios anteriores, la fe nos conecta con el mundo invisible. La fe nos conecta con dos realidades eternas. Escuche bien, Dios y su palabra. La fe nos conecta con dos realidades eternas, Dios y su palabra. Y este era el tipo de relación en la cual Adán se encontraba. Él había tenido contacto directo con Dios. Pero cuando Dios ya no estaba presente como persona en el huerto, Adán estaba obligado a relacionarse con Dios por medio de la palabra que Dios le había dejado. Miren lo que dice en la Biblia, hermanos. Bendito sea su nombre. Me encanta estudiar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Miren lo que dice la palabra en Génesis, capítulo 2. Versículo, vamos a leer del 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la palabra que Dios le dejó a Adán. Esta Biblia que tengo yo en mis manos es la palabra que Dios nos ha dejado a nosotros los hombres. Dios no está presente aquí con nosotros, salvo por la presencia del Espíritu Santo, pero en su persona Dios no está presente. O sea que la misma relación de Adán con Dios la tenemos nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en estos versículos que yo les he leído de Génesis 2, del 15 al 17? Estos dos versículos contienen las palabras que Dios le habló a Adán. Y en estas palabras caen tres secciones. 1, el permiso. 2, la prohibición. Y 3, la advertencia. Si usted se lee detalladamente aquí, verá 3 secciones donde Dios le da permiso, donde Dios le prohíbe y donde Dios le advierte. Y el permiso era este: de todo árbol del huerto podrás comer. Se encuentra en el versículo 16. La provisión era esta: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y entonces en el versículo 17 finalmente le dice la advertencia: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta era la triple palabra de Dios para Adán. Miren, hermanos, mientras que Adán se mantuviera relacionándose con Dios por medio de su palabra, él sería bendecido y protegido. Y Satanás no podía tocarlo. Ni Satanás ni ningún demonio, mientras Adán estuviera obedeciendo esa palabra. Y mientras usted esté obedeciendo la palabra de Dios, no habrá demonio ni habrá diablo que lo pueda tocar. Si usted o yo nos mantenemos relacionados con Dios por medio de su palabra, no hay demonio que pueda tocarlo. Ni el diablo en persona podrá tocarlo. Bendito sea su nombre. Y hoy día en el nuevo pacto, si usted pone su fe en Cristo y la cruz y no la mueve de ahí a otras cosas, nadie podrá tocarlo. Usted será la persona más segura en este planeta. Puede que las cosas se pongan mal, puede que las cosas se pongan difíciles, pero Dios estará a su lado como un poderoso gigante. Entonces, Satanás estaba determinado a cortar al hombre de su relación con Dios y así poder privarlo de sus bendiciones. Porque nadie me puede decir que Adán no era bendecido allí. Vivía súper feliz, con toda abundancia, tranquilo, en paz. Gloria sea el nombre de Jesucristo. ¡Qué bendición! Entonces, con astucia, él comenzó a desafiar directamente a la relación que Adán tenía con Dios. Él buscó cómo minar y corromper la palabra que Dios le había dado a Adán. La palabra que Dios le había hablado a Adán. Trató cómo minarla, cómo corromperla. Y entonces para lograr esto, él se acercó a Adán
a través del vaso más frágil. ¿Quién es el vaso más frágil? La mujer. Y allí en ese caso fue Eva. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, creo que es en Primera de Pedro, nos enseña, Primera de Pedro 3:7, nos enseña que la mujer es el vaso más frágil. Y entonces nos enseña ahí cómo debemos tratar a la mujer. Es un vaso que fácilmente se quiebra, que fácilmente se herida, que fácilmente su corazón se puede quebrantar. Entonces, ¿qué hace Satanás? Va a atacar a Adán, pero a través del vaso frágil. Y vamos a leer, vamos a ir de nuevo a la Biblia. Génesis 3. Vamos a ir a Génesis 3 y vamos a leer esta historia. Esta parte que está súper poderosísima y que nos va a enseñar muchas cosas elementales de la palabra de Dios. Génesis 3, del 1 al 3. Dice: pero la serpiente era astuta, y astuta habla de malicia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Tanto Adán como Eva conocían la palabra de Dios. Por eso nosotros los siervos del Señor debemos estar orando continuamente por el vaso más frágil. Debemos orar por nuestra esposa, que Dios la guarde, que Dios cuide sus pensamientos, sus palabras, su corazón. Porque si Él no logra venir y hacernos caer a nosotros, va a utilizar el vaso frágil. Por eso la importancia de la oración, la importancia de interceder por ella, para que Dios la proteja, Dios la cuide. Y la importancia de usted estar alimentándola constantemente como el guía del hogar, como el cabeza del hogar. Entonces, en esta estrategia para engañar a Eva, Satanás no comenzó directamente negando la palabra de Dios. Eso hubiera sido muy obvio. Más bien él empezó por cuestionar la palabra. Fíjense que él empezó diciendo, ¿con que Dios os ha dicho? Hizo una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho? Cuestionando la palabra que Dios habló. Y es mi opinión personal, y creo que en el momento que Eva entretuvo en su mente esa pregunta, creo que en ese preciso momento ella perdió la batalla. Perdió todas sus fuerzas para resistir. Y a mí personalmente me ha sucedido esto. Vienen a ti no negando la palabra de Dios, sino cuestionándola, para que quitemos nuestra fe de ella. Y esto es puramente satánico. El mismo diablo minando tu fe, cuestionando la palabra de Dios. Hermanos, no cuestionen la Biblia. No cuestionen la Biblia. Hay muchas veces que en nuestras propias mentes estamos cuestionándola y ahí es donde podemos perder la batalla totalmente. No la cuestione. Si no entendemos algo, dígale a Dios, no lo entiendo, Señor, guíame, enséñame, y Dios lo va a hacer.
Quizás no lo haga hoy, mañana, pero quizás pasado sí. Y quizás no lo haga este año, pero quizás el próximo sí. Usted no la cuestiona, usted créala. Y si usted ve aparentemente alguna contradicción o algo que no concuerda, no es que esté la contradicción ni el error, es que usted no ha entendido lo que ella le quiere enseñar. Bien. Si nosotros queremos tener una buena relación con Dios, hay muchas preguntas que simplemente tendremos que cerrar nuestras mentes a ellas. Y punto. Sin embargo, ¿qué hizo Eva? Confió en su propio juicio. Ella sintió que tenía la habilidad de responder y de enfrentar a una serpiente inteligente y encantadora. La raíz del error de ella fue la autoconfianza. Hay muchos cristianos que yo los he visto que confían mucho en ellos mismos y esa confianza los hace caer. Y entonces se ponen a discutir con el diablo y se ponen a discutir con los demonios y se hacen los muy machos. Usted no tiene que discutir con el diablo, usted no tiene que discutir con los demonios. Usted échelo fuera, usted sométase a Dios y el diablo va a huir de usted. No se entretenga, no entretenga sus mentes con los pensamientos satánicos, porque ellos le van a vencer. Gloria a Jesús. Entonces, en la próxima estrategia de Satanás, leemos lo siguiente, y se encuentra ahí mismo en Génesis 3, versículo 4, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios les dijo que iban a morir, y la serpiente dijo: no moriréis. Contradijo la palabra de Dios. Ya en ese momento Eva quedó sin fuerzas para resistir a la tentación. Sin embargo, la estrategia de Satanás no había culminado ahí. Para comprender su objetivo final, necesitamos recordar 2 puntos, hermanos. 1, el objeto final de la verdadera fe es Dios. Y preste oído, escuche bien esto: si perdemos la fe en Dios como persona, eventualmente vamos a dejar de creer en su palabra. Y también puede pasar lo opuesto: si perdemos la fe en su palabra, eventualmente perderemos la fe en Dios. Y este fue el caso de Eva. Ella perdió la fe en la palabra de Dios. Ella dudó esa palabra. Y número 2, si continuamente estamos caminando en fe y confiando en la bondad de Dios, en su sabiduría, en su poder y en su provisión para nuestras vidas, nunca tendríamos algún motivo para pecar. Y Satanás opera de acuerdo a estos principios. Y aquí vemos que Satanás había logrado dominar los pensamientos de la fe de Eva en la palabra de Dios. Y entonces continúa minando la fe de Eva, minando la fe de Eva en Dios. Una vez que la minó sobre la palabra de Dios, ahora quiere minar la fe de Eva en Dios. Y lo logra diciendo esto en Génesis 3:5. Por eso usted tiene que estudiarse este Génesis 3 completo. Y entonces la mina y ella termina perdiendo su confianza en Dios, porque Satanás le dice en Génesis 3:5, le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y si nosotros entendemos esta declaración de acuerdo al contexto del pasaje bíblico, podemos ver que las palabras de Satanás apuntaron para desacreditar la palabra de Dios. Y algo más, a cuestionar la manera en la que Dios estaba lidiando con Adán y Eva. Él estaba insinuando que Dios era un déspota, buscando mantenerlos a ellos en un estado de inferioridad a través de su ignorancia. Esto es lo que estaba insinuando el diablo. Es como si estuviera diciendo, ¿verdaderamente ustedes creen que Dios los ama? ¿Verdaderamente ustedes creen que Dios quiere relacionarse con ustedes? Dios es muy grande, Dios es muy poderoso, Dios no les interesa a ustedes. No. ¿Saben ustedes que Dios los puso en este jardín para mantenerlos controlados? Y hermanos, créalo usted o no lo crea, estas mismas preguntas están constantemente repitiéndose en las mentes de los cristianos. Es como si estuviera diciendo, ustedes son unos esclavos, pero si ustedes comen del árbol, las cosas serían diferentes. Ustedes no tendrían que depender de Dios, ustedes serían como Dios mismo. Y esta tentación se repite a diario en todo el mundo, aún en los círculos cristianos. Muchos de ellos quieren ser dioses y otros ya se creen diositos. Oigan, hermanos, esta tentación no fue fácil. Hermanos, esta tentación no fue fácil. Esto fue un gancho al corazón y fue fulminante. Y de la manera que cayeron ellos, hoy día millones están cayendo y cayendo diariamente. De la misma manera que Adán cayó. Porque viene Satanás a cuestionar la palabra y después cuestiona la misma persona del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Cuestionan a Jesucristo, cuestionan el sacrificio de la cruz y optan por creer en otras cosas, y optan por creer en la religión, y optan por creer en un Dios universal. Bendecido sea el nombre de Jesús. ¿No me creen? ¿No me creen que esto sucede? Miren. Hoy hay muchos que creen más en el canal de Discovery o el de History Channel que en la Biblia. Te dicen, no, pero yo vi en el canal de Discovery que dijeron esto. Y yo les digo, pero la Biblia dice lo otro. Y entonces ellos tienen más fe en ese canal que en la misma Biblia. Hoy hay miles que creen más en la física, la ciencia y la teoría de la evolución que en la Biblia. Ellos te dicen, no, porque los científicos dicen tal cosa. Bueno, yo le digo, la Biblia dice tal cosa y la Biblia es la palabra de Dios. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A Dios que no miente o al científico que se puede equivocar? El hombre de hoy se cree un Dios. Y ha llegado a creerse esto por todos los avances científicos que ha logrado. Y él piensa, y tiene escrito en muchos libros, que el hombre llegará a conquistar la muerte. Y que el hombre algún día vivirá por la eternidad. Porque los avances científicos del futuro dicen estas cosas. Miren. Hoy día hay en diferentes países laboratorios con miles de personas congeladas que están esperando ser resucitados en un futuro cuando la ciencia y la medicina haya avanzado lo suficiente
para despertarlos y para mantenerlos vivos por la eternidad. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por supuesto, esta declaración ellos no la creen. Piensan que la Biblia es un libro más, que es un libro más escrito por un grupo de personas para controlar el hombre. Muchas personas que me han dicho a mí, no, la Biblia lo crearon gentes inteligentes para controlar al hombre. Pero yo les aseguro, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios y que esa palabra se va a cumplir. Mientras usted lee más la Biblia, mientras usted la estudia más, usted se va a asegurar más en su propio interior de que es la palabra de Dios. Usted estará convencido de ello. Y muchos abrirán los ojos en el infierno sin ningún tipo de oportunidad. Todos vamos a morir y después de la muerte el juicio. Al no ser que algunos tendrán el privilegio de estar vivos a la venida de Cristo. Y cuando ellos vengan van a ser transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Al final, Eva rompió su relación con Dios. Ella ya había perdido su confianza en la palabra de Dios. Y por último, perdió su confianza en Dios mismo. Con su permiso, déjeme tomar un poquito de café para coger impulso. Gracias. Entonces, en vez de mirar todo a su alrededor, de las evidencias visibles del amor y de la bondad de Dios, de los beneficios de aquel que ella no podía ver, en vez de eso empezó a caer y a aceptar los dardos satánicos. Empezó a ver a Dios como un tirano. Aceptó las ideas satánicas que querían alejarlos de Dios, que la apartaban a ella y a su esposo de Dios. Ella empezó a aceptar las ideas satánicas de inferioridad. Empezó a aceptar que ellos estaban por debajo del potencial de ellos. Ella creyó la mentira de Satanás. Creyó que a través de comer del árbol prohibido, que ellos serían igual a Dios. Y entonces ella razonó y dijo, ¿puede haber un deseo, un motivo más grande que el querer ser como Dios? Y dice la Biblia sobre esto, en Génesis 3:6. Fíjense si ella pensó en esto, que ella dijo, dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ven? Ella sintió un deseo profundo en su interior de querer ser igual a Dios. Y miren qué poderoso está esto. La palabra aquí clave en este versículo es vio. Dice que Eva vio que el árbol era bueno.
Y esta palabra vio indica una transición de un estado a otro, de un reino a otro. En ese momento Eva abandonó su fe en el reino invisible de Dios y en la palabra de Dios. Ella empezó a depender de sus sentidos físicos. Ella cayó del mundo de la fe al mundo de los sentidos. De una posición de gloria a una posición desastrosa. De un reino de poder, de gloria y de vida a un reino de las tinieblas. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en este mundo inferior, el árbol tiene 3 características que atrajo a Eva. ¿Cuál fue? Número 1, que era bueno para comer. 2, que era agradable a los ojos. Y 3, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Porque ese versículo lo registra. Este versículo de Génesis 3:6 nos enseñan estas 3 verdades. Y después Juan, en el Nuevo Testamento, se apoya en este versículo bíblico para traer estas 3 verdades esenciales de la palabra de Dios. Vamos a volver a leerlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es la forma, hermanos. Esto es la naturaleza de las tentaciones. Y el apóstol Juan menciona estas 3 básicas formas de tentación. Porque si usted vaya a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ven, hermanos, qué poderoso está esto? Esto el Espíritu Santo lo tomó de Génesis y lo trajo aquí ahora a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, para enseñarnos estas poderosas palabras. Miren, vamos a analizar bien este texto bíblico, porque este texto bíblico tiene una profundidad y una enseñanza poderosa, tan poderosa, que puede salvar nuestras vidas. El mundo de los sentidos, en la terminología de Dios, es hecho de 3 elementos que nos menciona el apóstol Juan, que nos mencionó Génesis. 1, los deseos de la carne. 2, los deseos de los ojos. Y 3, la vanagloria de la vida. Y esto también se mencionó en Mateo capítulo 4, cuando Jesús tuvo que enfrentarse a la tentación. Para que usted sepa. Y en la escritura, la palabra deseos usualmente denota un fuerte deseo que se ha pervertido. Un deseo que es dañino. En otras palabras, es un deseo dañino que no se somete a la justicia de Dios. Y las primeras 2 formas de tentación mencionadas por Juan son deseos lujuriosos que afectan al hombre a través de sus sentidos físicos. Y la tercera forma de tentación apela al ego del hombre, apela a la vanagloria de la vida.
Es ese deseo interno que rehúsa reconocer su dependencia de Dios, pero a la vez busca exaltarse a uno mismo. Este hombre encuentra su expresión con las siguientes declaraciones. Él dice, este hombre que está experimentando esto, él dice: yo puedo manejar mi propia vida, no necesito de Dios, yo soy profeta de mi propio destino, no necesito de Dios, yo soy una persona inteligente, ¿por qué voy a depender de Dios? Y escuche esto no solo ocurre en aquellos que no conocen a Dios, sino muchas veces en aquellos que están sirviendo en religiones, en aquellos que están en el cristianismo y aún en sectas cristianas. Ellos se creen sabios, fuertes, superiores, hasta el día que caen enfermos, hasta el día que el dolor les dice: prepárate, que llegó el final. Hasta el día que caen en un hospital y el doctor les dice: oye, ya es el momento de partida. Ahí es donde a la mayoría se le doblan las rodillas. Ahí es cuando se acabó la hombría. Ahí es donde se acuerdan de Dios. Ahí es donde todos los humos de grandezas caen. Gloria sea el nombre de Dios. Ahí es donde muchos vienen y dicen: oh Dios, perdóname. Reconozco que estaba apartado de ti. Miren, hermanos, cuando Jesús estuvo en el desierto, Él fue confrontado por Satanás con las tres mismas formas de tentaciones. Y yo la vez pasada, en el estudio pasado, leí Mateo 4, pero ahora yo quiero que usted lea, y no se lo voy a leer porque si no se me va a ampliar mucho este estudio. Yo creo que usted lea Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13, que hablan de estos tres mismos tipos de tentaciones. 1. Él fue tentado, Jesús, para que convirtiera las piedras en pan. Esto representa los deseos de la carne. 2. Satanás le mostró todos los reinos del mundo con su poder y gloria. Esto representa los deseos de los ojos. Y 3. Satanás lo tentó para que se tirara desde la punta del templo y así hacer un milagro de su propia iniciativa que le traería gloria a él mismo, sin someterse a la voluntad del Padre y sin buscar la gloria del Padre. Esto representa la vanagloria de la vida. Y mire, no quiero empezar a hablar de la iglesia, porque la iglesia está en las mismas condiciones. Solo quieren satisfacer los deseos de la carne. Están satisfaciendo los deseos de los ojos y están tras la vanagloria de la vida. Y esto fue lo mismo que le sucedió a Eva en su encuentro con Satanás. Podemos ver que el árbol representado a ella tenía las tres mismas formas de tentación. 1. Apeló a sus apetitos, que son los deseos de la carne. 2. Apeló a los deseos de los ojos. Y 3. Apeló a la vanagloria de la vida, que es su ego, con la promesa que le haría sabia y libre de su dependencia de Dios. Hermanos y amigos,
En esencia, pecar no es hacer algo malo. Pecar no es hacer algo malo solamente. Pecado es el deseo de ser independiente de Dios. Y cuando ese deseo aparece en nosotros, nos hechiza con un peligro espiritual mortal. Es por eso que muchas veces el alfarero tiene que romper el vaso. El vaso depende del alfarero para su creación y servicio. En el caso de Eva, los medios por los cuales ella deseaba su independencia era el conocimiento del bien y del mal. Esta es una vía por la cual las personas comúnmente buscan la independencia de Dios. Y otras vías son la fama, las riquezas y el poder. Yo he conocido ministros que se paran desde los púlpitos y empiezan a decir: yo quiero ser famoso, yo quiero tener poder y por eso busco el dinero. Y dice: ¿quién quiere ser rico? Y todo el mundo empieza ahí como estúpido: ¡yo! ¡Ah! Ya han caído en el anzuelo, ya están agarrados por la quijada. Gloria sea el nombre de Jesús. Y una de las maneras más sutiles son las religiones. El hombre se puede convertir tan religioso que piense que ya no necesita de Dios. Que él piense que ya puede hacerlo todo, que puede decretar, que puede ordenar y que puede convertirse en un Dios. Y yo quisiera mencionar nombres, pero todavía no tengo permiso para hacerlo. La iglesia está minada con todas estas perversiones, queridos hermanos. Nuestras iglesias en su mayoría están así. Van tras los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Buscan satisfacer sus propios vientres. Buscan la gloria de ellos mismos. Van tras las riquezas, la fama, la popularidad, el poder para hacer milagros. Quieren vivir sus propias voluntades y deseos e ignoran la voluntad y el deseo de Dios. Así como lo está escuchando, querido hermano. Entonces Eva, motivada por el deseo de ser independiente, transfirió su confianza de Dios a sus propios sentidos. Y como resultado, ella cayó a las 3 formas de tentación y comió del fruto. Y no estando ella conforme, convenció a su esposo Adán. Y los dos juntos fueron separados de Dios por su desobediencia. Hermanos, el pecador siempre quiere arrastrar a otros en sus caminos de pecado. Y entonces, a la luz de todo este análisis de Génesis capítulo 3, del 1 al 6, nosotros ahora estamos en la posición de resumir y de entender y de comprender la naturaleza de esta tentación. Gloria sea Jesús. La fe en el mundo invisible de Dios y su palabra son 2 elementos naturales para el hombre. Es algo que pertenece a nosotros desde el principio de la creación. La incredulidad, por tanto, es perversión, es antinatural.
Las tentaciones nos desalinean de la fe en Dios y su palabra. Las tentaciones nos atrapan a través de los sentidos físicos. Las tentaciones trazan sus raíces a este incidente que sucedió ahí en Génesis. Y aprendemos que cada tentación tiene una intención. Es no creerle a Dios, es hacer de Dios un mentiroso. Y el motivo de la tentación es explotar el deseo en el hombre, que sean independientes de Dios y de su palabra. Así como usted lo escucha, hermano. Entonces, a la luz de todo esto que hemos estudiado, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el antídoto para las tentaciones? ¿Cuál es esa inyección que nos hará inmunes a las tentaciones? Y antídoto, como lo dije al principio, es una medicina que neutraliza los efectos del veneno. Entonces, ¿cuál es esa medicina? ¿Cuál es esa medicina que neutraliza los efectos del veneno? Los efectos del veneno que Satanás está tratando de inyectarnos. Esa medicina es la fe. Ese es el antídoto que neutraliza el veneno que Satanás quiere traer sobre nuestras vidas. La fe trabaja en dirección opuesta a la tentación. Y la fe requiere dos cosas de nosotros: que renunciemos a nuestra confianza de nuestros sentidos y de nuestras ambiciones egoístas para exaltarnos siendo independientes de Dios. Sin embargo, hermanos y amigos, la fe reafirma la supremacía del mundo invisible de Dios y su palabra. La fe requiere de nosotros que nos humillemos y que reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Y voy a repetir esto porque esto es importante que usted lo entienda. La fe reafirma la supremacía del mundo invisible de Dios y su palabra. La fe requiere de nosotros que nos humillemos y que reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Así pues, la fe deshace los efectos de la caída y abre el camino para retornar a nuestra original relación con Dios. ¿Entienden, queridos hermanos? Somos entonces confrontados por Dios con el requerimiento de fe. Él requiere de que tengamos fe. Él desea que creamos en Él, que creamos que Él es. Él desea que nosotros tengamos fe en Él y su palabra. Mientras que por otro lado, tenemos los sentidos que nos atraen. Y así entonces nos encontramos en un dilema que estamos atrapados entre dos fuerzas opuestas. Y estas dos fuerzas opuestas nos las enseñó Habacuc. Este versículo lo hemos leído miles de veces y cientos de veces, pero aquí hay dos verdades poderosísimas. Y todos nosotros vemos el lado positivo, pero nos olvidamos del lado negativo que tiene esta palabra. Vamos todos. Yo sé que me he extendido, pero por favor siga conmigo, porque este estudio lo va a bendecir poderosísimamente. Vamos a Habacuc 2:4 y dice así:
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esta es la parte negativa. Entonces ahora va a hablar del justo. Mas el justo por su fe vivirá. Esta es la parte positiva. ¿Ven? La parte negativa es: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Pueden ver los dos lados aquí? Bueno, lo estamos viendo, perfecto. Entonces, como hemos notado, la segunda parte de este versículo es mencionada 3 veces en el Nuevo Testamento, dándonos bases escriturales para la justificación por la fe en vez de las obras. El hombre es justificado por fe en vez de obras. Sin embargo, podemos ver el alcance completo de este dilema solamente cuando ponemos estas dos mitades de este versículo, una en contra de la otra. La podemos ver en oposición uno al otro, porque una mitad excluye la otra mitad. La podemos ver en guerra, una contra otra. Y entonces es de suma importancia que veamos que la primera mitad del versículo describe el alma del hombre en rebelión contra Dios. La palabra original hebrea en este versículo quiere decir: he aquí su alma está hinchada, no es recta en él. Esto es lo que quiere significar en el original hebreo. He aquí su alma está hinchada, está en rebeldía contra Dios, no es recta en él. Y esto corresponde a lo que Juan llama la vanagloria de la vida, que está en 1 de Juan 2:16. Entonces, podemos parafrasear Habacuc 2:4 y decir de esta manera: el alma que se exalta, ella misma se pervierte. O sea, el ego del hombre busca exaltarse y rechaza las reclamaciones de Dios y su palabra. Y prefiere, en vez de confiar en Dios, prefiere confiar en sí mismo, en sus propios sentidos. Se quiere independizar de Dios, quiere hacer las cosas por él mismo, no quiere que Dios haga las cosas. Porque si las hace Dios, toda la gloria va para Dios. Si las hacemos nosotros, entonces estamos buscando nuestra propia gloria. Y te van a predicar desde los púlpitos diciendo: tú eres profeta de tu propio destino. Hermanos, yo quiero que mi destino sea llevado, sea establecido por Dios. Yo quiero que mi vida la dirija a Dios. Yo no quiero gloria para mí, yo quiero toda la gloria para Dios el Padre y para su Hijo Jesucristo. ¿Qué gloria tenemos nosotros? ¿Qué poder tenemos nosotros si somos pecadores? Cuando todas nuestras obras son tenidas como un trapo de inmundicia, como un tampón higiénico que usan las mujeres. Yo quiero que toda la gloria sea para Dios. Nosotros no tenemos ninguna. Si aún siendo hombres convertidos al Evangelio, aún siendo nuevas criaturas, tenemos muchas faltas y muchos errores.
Y muchas veces pecamos ofendiendo a Dios Todopoderoso. No me hables. No me hables que yo conozco el Evangelio, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué profeta de tu propio destino. Yo no quiero un hombre que sea un profeta de mi propio destino. Yo no quiero ser profeta de mi propio destino. Yo quiero que sea Dios que planifique mi destino. Alabado sea su nombre. Bendito sea Jesús. Pero no, el hombre que quiere vivir independiente de Dios, el hombre que quiere gloria, pues él es profeta de su propio destino. Porque el destino del hombre es un destino egoísta. Está corrompido, está sucio. Pero el destino de Dios para tu vida es glorioso, es poderoso, es grande. Aleluya. Entonces, la segunda parte de este versículo nos presenta lo opuesto. Aquí nos presenta al hombre que pone su fe como base para vivir humildemente ante Dios. Nos presenta al hombre que acepta la palabra de Dios y que rechaza la confianza en sí mismo y en sus sentidos. Aquí están los dos hombres. Este versículo representa a los dos hombres. Y yo quiero ser al que vive por fe, al que confía en Dios. Los sentidos, hermanos, apelan a la independencia del hombre, apelan a la exaltación, al ego. Sin embargo, la fe hace humilde al hombre. La fe hace que el ego del hombre se humille. Es como diciéndonos, tú no eres independiente. Usted debe depender de Dios. Usted puede confiar solamente en sus sentidos, hermanos, cuando ellos estén de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestro final es juzgar entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. No es lo que nuestros sentidos nos digan, hermanos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Si nuestros sentidos están en desacuerdo con la palabra de Dios, no es lo que están diciendo nuestros sentidos, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Así que la fe corta la tierra donde la caída tomó lugar. La caída hizo al hombre esclavo y preso del mundo de los sentidos. Porque dice, la mujer vio que el árbol era bueno. La tentación exaltó el ego del hombre. Porque dice, ustedes serán como Dios. Y toda esta exaltación tiene que deshacerse si queremos vivir una vida de justicia agradable a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo? Por el principio de la fe lo hacemos. La fe rechaza el dominio de los sentidos. La fe evita que nos hinchemos. La fe rechaza la exaltación del alma. Y mire, usted tenga cuidado. No vaya a ser que les pase como al sapo. Al sapo le echaron sal, tanta sal, que empezó a inflamarse, a hincharse hasta que explotó. Y esto sucede con aquellos
que su alma no es recta y que empiezan a inflarse ellos mismos hasta explotar. Y Pablo nos enseñó que la verdadera fe es incompatible con la jactancia. Si usted es un jactancioso, entonces su fe no es verdadera. Él nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 27, nos dice, ¿dónde pues está la jactancia? Quedó excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe hace que la jactancia quede excluida. Fe en Jesucristo, fe en la obra del Calvario, fe en la palabra de Dios. Miren, hermanos, cualquier tipo de religión, de sensación o actividad que deje espacio para la jactancia, para la independencia de Dios, para la propia exaltación, para el ego, el egoísmo, no es una expresión válida de la fe verdadera de la Biblia. No lo es. Entonces hemos aprendido por medio de este estudio que hay dos formas o dos maneras de vivir. Usted puede rechazar la idea de vivir en dependencia de Dios y de confiar en sí mismo y en sus sentidos. O usted puede renunciar a su propia confianza y a sus sentidos y confiar en lo que sus sentidos no pueden comprender, a Dios y su palabra. ¿Cómo? Alejándonos de nosotros y del mundo de los sentidos. Entonces la fe, por lo tanto, nos llevará al principio de justicia que está basada en la palabra de Dios y su palabra. Solo esta justicia nos capacita para vivir una vida que agrade a Dios. La fe, por lo tanto, es la sustancia que mata el veneno de la caída en el jardín del Edén, restaurando así nuestra relación con Dios. La fe, por lo tanto, es esa inyección que te hace inmune a los efectos de la caída. Y esa fe está basada únicamente en Jesucristo y su obra en el Calvario. Por lo tanto, creemos en Dios y su palabra. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!